Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre la vigilancia fisiológica del paciente quirúrgico. El equipo está conformado por Hernández Cepeta Saúl, Rincón López Alicia y García Espinosa Luisa. Bueno, primero les voy a hablar sobre la vigilancia, que este término proviene del latín monere, que significa avisar o informar, y en medicina consiste en vigilar parámetros fisiológicos para detectar de forma temprana el deterioro de uno o más sistemas orgánicos. Y el objetivo de esta es permitir intervenciones oportunas que prevengan o disminuyan el daño funcional. Este sirve para, como ya mencioné, detectar cambios fisiológicos tempranos y ajustar tratamientos, como líquidos, fármacos vasoactivos o inotrópicos. Bueno, el monitoreo fisiológico abarca desde signos vitales básicos como la temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, hasta parámetros más complejos como el estado de oxidación mitocondrial. El monitoreo fisiológico también tiene riesgos. Uno de estos sería una mala interpretación de los datos que pueden llevar a decisiones terapéuticas erróneas y empeorar resultados. Ahora, hablando sobre la vigilancia hemodinámica, tenemos que este es un seguimiento o un control de parámetros cardiovasculares, como serían la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco o la presión arterial, que sirven para asegurar la perfusión vascular. Y el objetivo de esta vigilancia es asegurar que el flujo sanguíneo oxigenado sea suficiente para mantener el metabolismo aerobio celular. Bueno, las células requieren un aporte continuo de oxígeno para producir energía, y este aporte puede fallar por un gasto cardíaco insuficiente, una baja hemoglobina o oxigenación arterial, también por problemas de la microcirculación como sería trombosis, alteraciones del tono vascular, entre otros. Bueno, ahora hablando sobre el aporte y el consumo de oxígeno, tenemos que el aporte de oxígeno es la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, mientras que el consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que las células utilizan en realidad. Entonces, en condiciones normales, el consumo de oxígeno es independiente de su aporte. Eso quiere decir que aunque el aporte de oxígeno aumente o disminuya, su consumo va a ser igual. El aporte de oxígeno tiene un umbral que es llamado aporte de oxígeno crítico. Entonces, en situaciones patológicas como en un choque, el aporte puede disminuir, lo que puede causar que el consumo se vuelva dependiente. Si el aporte cae por debajo de esos puntos críticos, el consumo de oxígeno va a disminuir, lo que va a comprometer el metabolismo celular. Ahora, hablando sobre la presión arterial, tenemos que es la presión que ejerce la sangre sobre el árbol arterial y es una variable fundamental en la vigilancia hemodinámica. Esta presión arterial tiene métodos de medición que son no invasivos e invasivos. Entre sus técnicas principales tenemos la auscultatoria, método clásico con manguito y estetoscopio. Aquí se mide la presión sistólica, que es la aparición del primer ruido, y la presión diastólica, que es la desaparición del ruido. También tenemos la oscilométrica, que detecta oscilaciones del manguito y funciona en ambientes ruidosos. Es menos precisa, especialmente en pacientes críticos. También tenemos el Doppler, que detecta el pulso con señal sonora amplificada y es útil cuando la presión arterial es difícil de medir. También tenemos la oximetría de pulso, que es la reaparición del pulso indicado por señal luminosa, y es útil para estimar presión sistólica. También tenemos dispositivos automatizados, que estos miden la presión arterial repetidamente sin invasión, y su precisión va a depender del tamaño del manguito, que este tiene que ser 40% de la circunferencia del brazo. Un manguito pequeño sobreestima la presión. También tenemos la fotopletismografía, que este método es no invasivo que proporciona mediciones continuas, latido a latido. Este usa una luz infrarroja y un manguito servocontrolado para mantener constante el volumen sanguíneo en un dedo, reflejando así la presión arterial. Tiene una alta correlación con métodos invasivos, pero puede ser menos precisa en hipotensión o hipotermia. Luego tenemos los métodos de medición invasivos, que es el cateterismo intraarterial, que se consiste en un catéter conectado a un sistema de tubos llenos de líquido y un traductor de presión extrema, y se proporciona registros continuos de la onda de presión sistólica, diastólica y presión media arterial, y también permite tomar gasometrías arteriales. Este método no es muy preciso para sistemas como la presión sistólica y diastólica, así que mide la presión arterial media para ser más precisa. Aquí los sistemas pueden estar subamortiguados, con la sistólica falsamente aumentada y la diastólica falsamente disminuida, o sobreamortiguados con la sistólica falsamente disminuida y la diastólica falsamente aumentada. En ambos casos, la presión arterial media se registra con precisión si el sistema está bien calibrado. La toma de decisiones debe basarse principalmente en la presión arterial media. También tenemos los sitios de cateterización arterial, que el más frecuente es el radial, seguido del femoral y el axilar. Y también tenemos diferencias según el sitio. En la periferia la sistólica es más alta, mientras que en la diastólica es más baja. Tenemos también complicaciones del cateterismo intraarterial, que uno de estos es la isquemia distal, que esta es rara y el riesgo aumenta con catéteres de gran calibre y tiempo prolongado.
Este se puede prevenir al usar catéteres de calibre 20 o menores durante el menor tiempo posible y verificar la circulación colateral antes de la inserción. También tenemos la embolización retrógrada de aire o trombos hacia la circulación cerebral. Esta se puede prevenir al no purgar catéteres con aire y usar volúmenes pequeños de líquido, menos de 5 milímetros, para limpiar el sistema. También tenemos la infección del torrente sanguíneo, que aquí el riesgo aumenta con la duración de la cateterización. Continuando con la vigilancia electrocardiográfica, tenemos que el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, detectando voltajes en la superficie corporal. También permite vigilar de forma continua la frecuencia y el ritmo cardíaco. Tenemos tipos de derivaciones, que tenemos el electrocardiograma estándar de 3 derivaciones, que aquí se colocan electrodos en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Y tenemos las derivaciones 1, 2 y 3. Este se usa para la vigilancia continua en pacientes críticos y periodo perioperatorio, y su principal utilidad es la detección de arritmias. El monitoreo continuo del electrocardiograma es importante para la detección temprana de arritmias. Las arritmias son la causa letal más frecuente en síndromes coronarios agudos y contusión miocárdica. En choque y sepsis aparecen por hipoxia miocárdica o como efecto de fármacos vasoactivos o inotrópicos. Y la detección temprana permite intervenciones oportunas y reduce complicaciones graves. También tenemos el electrocardiograma de 12 derivaciones, que se proporciona información más completa del estado eléctrico del corazón. Este es esencial en sospechas de isquemia miocárdica, evaluación de complicaciones cardíacas y en enfermedades agudas. Y la vigilancia continua con 12 derivaciones, que es más sensible que el electrocardiograma de 3 derivaciones y detecta isquemias perioperatorias de forma más eficaz. Ahora, hablando sobre el gasto cardíaco, tenemos que aquí se utiliza catéter de arteria pulmonar. Y este catéter, también llamado Swan-Ganz, es un dispositivo que se introduce por una vena central hacia la arteria pulmonar. Este fue introducido en los años 1970 para vigilar pacientes en choque y cardiopatía aguda, y con el tiempo se usó en múltiples patologías críticas. No hay pruebas sólidas de beneficio en la mayoría de los pacientes críticos y se asocia a complicaciones importantes, y su uso debe ser selectivo y no rutinario. Ahora, hablando sobre la colocación de un catéter en la arteria pulmonar, este es conocido como catéter de Swan-Ganz, un procedimiento invasivo el que requiere presión técnica y un monitoreo constante en las curvas de presión. Para empezar, primero se comienza con la preparación y el acceso venoso. Se emplea una técnica estéril para realizar la punción percutánea mediante la técnica de Seldinger modificada. El acceso de elección es la vena yugular interna derecha, ya que ofrece un trayecto más directo y predecible hacia las cámaras cardíacas derechas. Después de esto tenemos la inducción inicial. Antes de la inserción se debe purgar todos los lúmenes del catéter para expulsar el aire. El dispositivo se introduce a través del introductor venoso hasta alcanzar una profundidad aproximada de 12 a 20 centímetros. Después de esto tenemos el inflado del balón. Una vez que la punta está en el atrio derecho, se infla el balón utilizando la jeringa especial con un volumen máximo de 1.5 mililitros de aire. El balón inflado permite que el flujo sanguíneo guíe el catéter y protege las estructuras endocardíacas durante el avance. Después de esto tenemos el paso por el ventrículo derecho. Al continuar el avance, el catéter va a cruzar por la válvula tricúspide y va a entrar al ventrículo derecho. En este punto se va a observar un cambio brusco en el monitoreo, con un aumento notable en la presión sistólica. En este paso se debe realizar rápido para poder minimizar la aparición de arritmias ventriculares o ectopias en el contacto de catéter con el tabique. En la entrada de la arteria pulmonar o AP, el catéter sigue avanzando hasta cruzar la válvula pulmonar. Se identifica por un aumento en la presión diastólica y la aparición de la muesca dicrota, lo cual representa el cierre de la válvula pulmonar. Después de esto tenemos la posición de enclavamiento. Se progresa lentamente el catéter hasta la curva de presión, donde este se amortigua. Se muestra un trazado venoso en las ondas A y V. Las características, lo que indica que ha alcanzado la presión capilar pulmonar. Aquí es una estimación indirecta de la presión de la aurícula izquierda y la precarga del ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a tener la verificación y la fijación. Tras obtener la medición el balón debe desinflarse de inmediato para permitir que reaparezca la onda de la arteria pulmonar y evitar complicaciones como lo son el infarto pulmonar o una rotura de la arteria. La posición correcta debe verificarse mediante radiografía de tórax.
confirmando que la punta se localiza en la zona 3 de West, aproximadamente 2 centímetros de la silueta cardíaca. Después de esto vamos a tener el mantenimiento, que se debe asegurar una adecuada sujeción del catéter, colocar un apósito estéril y registrar la distancia de inserción para detectar desplazamientos accidentales. Ahora, hablando sobre las mediciones hemodinámicas, una de estas son las directas de presión. En estas tenemos la presión venosa central, que refleja la presión en la aurícula derecha y el estado de volemia. Su valor normal es de 2 a 6 miligramos de mercurio. También tenemos la presión del ventrículo derecho, la cual presenta una onda sinusoidal con una sistólica de 15 a 30 miligramos de mercurio y una diastólica de 2 a 8 miligramos de mercurio. En la presión de la arteria pulmonar es fundamental para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Definida actualmente como PAP, la media es mayor a 20 miligramos de mercurio. Sus valores normales son de 15 a 30 en sistólica y de 8 a 15 miligramos sobre mercurio en diastólica. La presión capilar pulmonar o PCP de enclavamiento se estima la presión de la aurícula izquierda y la precarga del ventrículo izquierdo. Su rango normal es de 6 a 12 miligramos sobre mercurio. En los parámetros de flujo y la función cardíaca tenemos el gasto cardíaco. Este es el volumen de sangre de bombeo por minuto y su valor normal es de 4 a 8 litros entre minuto. El índice cardíaco se ajusta con el gasto cardíaco a la superficie corporal del paciente. Un rango normal es de 2.5 a 4 litros entre minuto entre metro cuadrado y el valor inferior a 2.2 es un criterio para choque cardiogénico. También tenemos lo que es el poder cardíaco. Es el producto del gasto cardíaco y la presión arterial media. Es el indicador hemodinámico más fuerte de mortalidad en infarto en miocardio. Su valor normal es mayor a 0.6 watts. Ahora tenemos la oximetría y la oxigenación. Es la saturación venosa mixta, medida en la arteria pulmonar. Este representa el equilibrio entre el aporte y el consumo global de oxígeno. Su valor normal es de 60% a 80%. También tenemos la saturación venosa central, medida en la vena cava superior, suele ser un 5% mayor que la saturación venosa mixta. Una saturación menor al 70% habla de sepsis y se asocia con una mayor mortalidad. También tenemos lo que son las variables calculadas o las resistencias, como puede ser la resistencia vascular sistémica, que representa la poscarga y el ventrículo izquierdo. Su valor normal es de 800 a 1600 dinas entre centímetros. La resistencia vascular pulmonar mide la posición al flujo en el circuito pulmonar y el rango normal es de 14 a 180 dinas. También tenemos indicadores dinámicos de la respuesta de volumen. A diferencia de las presiones estáticas como el PVC o el PCP, no siempre predicen si el paciente responderá a la administración de líquidos. Se refiere más a parámetros dinámicos, como pueden ser la valoración de la presión de pulso. Un valor mayor o igual al 13% predice una alta sensibilidad que el paciente incrementa su gasto cardíaco a recibir un volumen. Y la valoración del volumen sistólico con un valor mayor o igual al 10% también es un predictor fiable en pacientes de bajo ventilación mecánica controlada. También tenemos la oximetría venosa mixta. Este es un indicador fisiológico fundamental que refleja el equilibrio global entre el aporte del oxígeno y el consumo de este por parte de los tejidos. Sus valores normales en un adulto sano se sitúa entre el 60% y el 80%, con una media cercana al 75%. Sus determinantes principales el valor depende de 4 factores críticos, como son el gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina, la saturación de la arteria del oxígeno y el consumo metabólico en los tejidos. La diferencia con la saturación central, mientras que en el otro es una mezcla de todo el organismo, en este se mide que la vena cava superior suele ser el 5% más alta que la mixta debido a una valoración en el flujo y el consumo de los órganos superiores. Su utilidad en el choque es que sus valores inferiores al 60% son indicadores de hipoperfusión tisular, anemia severa o insuficiencia circulatoria. En
pacientes pediátricos, un choque séptico, la persistencia de una saturación venosa baja a las 24 horas del ingreso es un factor de riesgo crítico en la mortalidad. Ahora, hablando de técnicas no invasivas, la ecocardiografía es una herramienta fundamental que proporciona imágenes anatómicas y funcionales en tiempo real, permite estimar el gasto cardíaco, presiones intracavitarias y una fracción de la eyección de forma inmediata y sin complicaciones hemorrágicas. La biorreactancia y la bioimpedancia analizan los cambios en la impedancia eléctrica o la fase en una corriente estimada al tórax. Debido a las variaciones de volumen sanguíneo sistólico, son métodos simples y seguros. Su fiabilidad disminuye en pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica severa. Tenemos también el Doppler transtorácico, que emplea una sonda de Doppler externa sobre la escotadura suprasternal para medir el flujo en la raíz aórtica o pulmonar. Posee una curva de aprendizaje rápida, pero depende totalmente de la vena acústica del paciente. También tenemos la reinhalación parcial de CO2, sistema NICO, que utiliza el algoritmo basado en el principio de Fick indirecto, midiendo los cambios de CO2 en el aire aspirado tras periodos breves de reinhalación. Solo es aplicable en pacientes bajo ventilación mecánica y presenta limitaciones en casos de cortocircuitos pulmonares importantes. También tenemos lo que son los gases en la sangre arterial, que el pH es de 7.35 a 7.45 y refleja la concentración de iones de hidrógeno. La presión de dióxido de carbono es de 35-42 miligramos sobre mercurio, es un indicador de ventilación alveolar. El bicarbonato suele ser de 22 a 28 miliequivalentes entre el litro, que es un indicador metabólico renal. La presión de oxígeno es de 80 a 100 miligramos de mercurio. Y la SA2 es de 90% oxigenación en sangre. Tenemos interpretaciones del equilibrio ácido-base, desórdenes primarios y principales, como pueden ser la acidosis metabólica, que es un descenso del bicarbonato compensado por el dióxido de carbono. La alcalosis metabólica, que es un aumento del bicarbonato compensando el dióxido de carbono. Y la acidosis respiratoria, que es un aumento del dióxido de carbono por hipoventilación con aumento compensatorio de bicarbonato. Hablando de otras cosas, tenemos los determinantes del aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno global representa la cantidad total de oxígeno que llega a los tejidos por minuto. Es un parámetro crítico en el paciente en estado de choque, ya que la supervivencia depende de mantener un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno de las células. Sus determinantes principales son el gasto cardíaco, el flujo de sangre en el corazón que bombea por minuto y el contenido arterial del oxígeno, que representa la cantidad de oxígeno transportado por cada decilitro de sangre. En estos tenemos la hemoglobina, que es el principal transportador de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno, el porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno y el oxígeno disuelto, una pequeña fracción que determina por la presión parcial de oxígeno. Mi nombre es Normalicia Rincón López y yo les voy a hablar sobre presión máxima y presión en meseta. Ventilación mecánica se monitorizan las presiones de la vía aérea. La presión máxima refleja resistencia de la vía aérea y volumen de corriente, mientras que la presión meseta refleja la extensibilidad pulmonar y de la pared torácica. La presión meseta elevada indica riesgo de lesión pulmonar inducida por el respirador, el barotrauma. Por ello se recomienda mantener la presión meseta menos de 30 centímetros de agua y utilizar volúmenes corrientes bajos para proteger el pulmón. Hablando sobre la oximetría de pulso, este es un método no invasivo que permite vigilar de forma continua la saturación de oxígeno arterial. Funciona mediante sensores que emiten luz roja e infrarroja para diferenciar la oxihemoglobina de la desoxihemoglobina. Este es muy útil en pacientes quirúrgicos
y críticos porque detecta desaturaciones tempranas, aunque tiene limitaciones en presencia de carboxihemoglobina, metamoglobinemia o saturaciones menores al 85%, donde pierde precisión. Su uso continuo reduce complicaciones, traslados innecesarios y eventos no detectados. En la capnometría, esta mide la concentración de CO2 en el aire expirado, especialmente el final de la expiración PETCO. Este es fundamental durante la anestesia general y en pacientes ventilados. Permite confirmar la intubación endotraqueal, evaluar la ventilación, perfusión y metabolismo. También los cambios súbitos de la PETCO pueden indicar eventos graves como embolismo pulmonar, desconexión del ventilador y obstrucción de la vía aérea o paro cardíaco. En la vigilancia renal, la presión vesical e hipertensión intraabdominal. La medición de la presión vesical es el método más utilizado para estimar la presión intraabdominal. Este se realiza a través de una sonda Foley conectada a un transductor de presión. Se define hipertensión intraabdominal cuando la PIA es mayor o igual a 12 milímetros de mercurio y el síndrome compartimental abdominal cuando la PIA supera los 20 milímetros de mercurio y se asocia a disfunción orgánica. Este síndrome compromete la perfusión renal, respiratoria y cardiovascular, siendo la oliguria uno de los signos clínicos más tempranos. Su detección oportuna es crucial para evitar la falla orgánica múltiple. En la diuresis, este es uno de los parámetros más simples y útiles para evaluar la perfusión renal y el estado hemodinámico del paciente. Se mide de forma horaria mediante una sonda vesical. En adultos se considera adecuada la diuresis mayor o igual a 0.5 milímetros por kilogramo por hora. La presencia de oliguria puede indicar hipovolemia, bajo riesgo cardíaco, hipotensión o daño renal agudo. No obstante, es importante destacar que una diuresis aparentemente normal no descarta el desarrollo de insuficiencia renal, por lo que también debe interpretarse junto con otros parámetros clínicos y de laboratorio. En la vigilancia neurológica vamos a tener electroencefalograma y potenciales evocados, que permite vigilar la actividad eléctrica cerebral de forma continua, especialmente en pacientes en coma o son sedados en UCI. Los potenciales evocados evalúan la integridad de las vías nerviosas. Ambos métodos ayudan a detectar isquemia cerebral, crisis epilépticas y profundidad de sedación, siendo útiles para ajustar el tratamiento y pronóstico neurológico. La presión intracraneal, esta aumenta en lesiones cerebrales por edema o masas. Se recomienda vigilarla en pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave. La presión de perfusión cerebral se calcula PPC es igual a PAM menos PIC. El objetivo es mantener una presión intracraneal, adecuada para asegurar la perfusión cerebral. El método estándar de medición es el catéter intraventricular, que además también permite el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Las complicaciones son infección y hemorragia. En el índice biespectral, esta es una técnica derivada del EEG que cuantifica el nivel de sedación y anestesia mediante un valor numérico entre el 0 y el 100. Su uso permite ajustar de forma más precisa la administración de anestésicos, evitando tanto la sobresedación como la sedación insuficiente. En pacientes quirúrgicos y en UCI, el PI se asocia con menor consumo de fármacos, despertar más rápido y menor riesgo de complicaciones relacionadas con sedación prolongada. La oximetría venosa yugular. Esta mide la saturación de oxígeno de la vena yugular interna, reflejando el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno cerebral. Una disminución de la oximetría venosa yugular indica hipoperfusión cerebral, mientras que valores elevados pueden sugerir hiperemia. Esta técnica no detecta isquemia regional, por lo que debe utilizarse como complemento de la vigilancia de la PIC y la PPC y no como un método único. La ecografía Doppler transcranial, este es un método no invasivo que evalúa la velocidad de flujo sanguíneo en las arterias cerebrales principales. Este es especialmente útil para la detección de vasoespasmo cerebral, sobre todo en pacientes con hemorragia subaracnoidea, aunque no sustituye la medición directa de la PIC. Esta aporta información complementaria sobre la hemodinamia cerebral y el estado de la perfusión cerebral. Hablando sobre la espectroscopía cercana al infrarrojo, esta permite medir de forma continua y no invasiva la saturación tisular del oxígeno mediante una luz infrarroja.
Se ha estudiado ampliamente en pacientes con trauma y choque hemorrágico como indicador de perfusión tisular y respuesta a la reanimación. Valores persistentes bajos de STO2 se asocian a mayor riesgo de disfunción orgánica múltiple y mortalidad, aunque su uso clínico rutinario aún se encuentra en evaluación. La tensión de oxígeno en tejido cerebral está evalúa de forma directa la oxigenación local del cerebro. Los valores normales oscilan entre el 20 y 40 milímetros de mercurio, mientras que los valores críticos se sitúan por debajo de los 10 milímetros de mercurio. Su uso combinado con la vigilancia de la PIC y la PPC ha demostrado mejores resultados en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, al permitir detectar hipoxia cerebral incluso cuando otros parámetros son normales. Ahora hablando sobre la vigilancia respiratoria, esta integra la evaluación de la oxigenación, la ventilación y la mecánica pulmonar. Esta es esencial en pacientes quirúrgicos graves y en aquellos con ventilación mecánica, ya que permite detectar insuficiencia respiratoria, guiar el destete ventilatorio y prevenir complicaciones como la lesión pulmonar inducida por el aspirador. Determinantes del aporte de oxígeno. Esta depende principalmente del gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina y la saturación arterial del oxígeno. En pacientes críticos y ventilados, el clínico puede mejorar los determinantes del aporte de oxígeno mediante el ajuste de FiO2, la PEP, el volumen de corriente, el gasto cardíaco y la corrección de la anemia. El oxígeno disuelto en el plasma tiene un papel mínimo en el aporte total. La presión máxima y la presión de meseta de las vías respiratorias. Esta refleja una presencia de las vías aéreas y el volumen corriente administrado, mientras que la presión de meseta evalúa la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica. Una presión en meseta elevada se asocia con mayor riesgo a barotrauma y lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, por lo que se recomienda mantenerla por debajo de los 30 centímetros de agua como estrategia de protección pulmonar. Los gases en sangre arterial. El análisis de gases arteriales es una herramienta fundamental para evaluar el oxígeno, la ventilación y el equilibrio ácido-base. Permite medir el pH, la PA2, la PaC2, el bicarbonato y el déficit de base, siendo indispensable en pacientes con choque, sepsis, trauma grave e insuficiencia respiratoria. Aunque este es un método invasivo, sigue siendo el estándar de preferencia para la evaluación respiratoria metabólica. Y eso es todo por el equipo.